ayer les contábamos cómo se caía parte del espigón Maciel. Ayer a las 9 de la mañana ocurrió esto y hoy, el día después, decidimos ir a ver la otra parte del espigón. Recordemos que lleva cerrado casi 20 años, fue en 2005 cuando decidieron clausurarlo para su paso al público, dejó de ser un espacio público y terminó completamente cerrado. Hoy recorrimos desde el puente que atraviesa la avenida Colombres, desde Maciel, recorrimos la entrada, cómo está, con vigas de hierro que están totalmente cerradas, es decir, ahí están viendo las imágenes, no se puede acceder, están soldadas esas vigas, esas rejas, y la parte que se ve atrás es totalmente abandonada porque, como decimos, lleva clausurado desde el año 2005. Se ve perfectamente ese paseo que se desmoronó ayer a las 9 de la mañana. Bueno, toda la vegetación, porque no se puede acceder, como decimos, las rejas están soldadas, esas vigas también impiden el paso. La gente que va a pescar lo hace saltando esa valla que estamos viendo en imágenes. Y también hay un alambre de púa para evitar los robos. Esto lo hicieron los clubes teniendo en cuenta que ya habían denunciado en algunas ocasiones robos. Después estuvimos hablando con la municipalidad para saber qué medidas van a tomar desde la Secretaría de Obras Públicas, porque es un espacio municipal que se construyó en los años 70, y también saber qué acciones van a realizar para evitar que siga cayendo, porque lo que nos decían desde los clubes es que hay riesgo. Y también le consultamos por esos montículos de tierra, de escombro que hay sobre el espigón, que según nos decían podrían haber provocado el colapso de ese paso, de ese paseo peatonal y el derrumbamiento que veíamos en las cámaras de seguridad del Yacht Club en la jornada de ayer. Estuvimos hablando con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario y esto es lo que nos decía. Estamos hablando de una estructura que tiene 20 años de deterioro. Hace ya bastante tiempo, en el año 2005, está clausurado para la circulación peatonal. Estamos trabajando fuertemente en el control con nuestros equipos técnicos para poder, evaluar esta situación y seguir profundizando que no circule gente en ese sector, ¿sí? Estamos hablando de una zona que está clausurado al tránsito, que no debería pasar nadie y que, por supuesto, merece una obra, que tenemos un proyecto, pero que, en este momento no está priorizado, una obra importantísima en su costo, en su valor. Es una obra que el municipio solo por su cuenta no puede afrontar. ¿A plata de hoy cuánto es? Porque sabemos que en 2018 era alrededor de 50 millones de pesos. No, estamos hablando de una obra importantísima, aparte por el trabajo técnico que necesita. En gran parte ese sector se debe trabajar desde el río. Hoy es un monto que supera los 10.000 millones de pesos. Y tenemos prioridades, venimos trabajando en esas prioridades. ¿Y en lo inmediato qué medidas van a tomar para evitar que se siga derrumbando el espigón? Nosotros vamos a estar trabajando principalmente con el control de la zona. Ese sector, y avisar a toda la comunidad, está clausurado para el tránsito peatonal, no se puede acercar, no se puede pescar. Sucede en otros sectores de la costa y lo que le pedimos a la gente es que por favor no transite por ahí. Vamos a la par a estar haciendo una convocatoria a los clubes para que primero trabajar en conjunto y nos colaboren también en este sentido de control del sector. Ellos viven ahí, están permanentemente, tienen personal que trabajan en esa zona y en muchos casos inclusive hasta tienen documentación gráfica, cámaras que pueden compartir para poder cuidar de que nadie ingrese en un sector que no está permitido. Nosotros no habilitamos el ingreso de camiones de relleno en ese sector, principalmente porque no es la tarea que va a resolver la zona que estamos mencionando. La estructura principal tiene un tablestacado metálico, esa estructura está corroída por el tiempo, también producto de las subientes y bajantes que ha tenido el río el último tiempo. Tiene tensores internos y un relleno de arena que, producto de estas variaciones de niveles del agua, ha generado que prácticamente ya no esté. Toda la zona de la costanera es una preocupación. Vamos a venir del norte, de ese balcón al río, como decía antes Almudena, del espigón Maciel, más al centro, a la costanera central. Vamos a hablar de el Parque España, otra zona que también fue afectada por derrumbes, uno detrás del otro, de distinta magnitud en los últimos años, Almu, ¿no? Así es, porque empezamos en julio del año 2021, continuó en el año 2022 y también en diciembre del año pasado, a finales de diciembre, hubo otro derrumbe
derrumbe. Una zona que está clausurada, que hoy la estuvimos recorriendo, y antes de hablar de la obra que se viene, si quieres vamos a ver las imágenes de cómo está hoy el Parque España, porque lo primero que nos recordó esta caída del espigón Maciel fue lo que pasó acá, que fue mucho más grave. Bueno, fíjense cómo todo ese muelle se deshizo con los pilotes que lo sostenían. Esto presuntamente también por los vaivenes del río, ¿no? Las diferentes presiones, por las subidas, por las bajantes, y una estructura que ha crujido, que con el paso de los años no pudo soportarlo y quedó así, afortunadamente sin personas lesionadas, porque si uno lo mira es impactante esto, ¿no? Y es que esos pivotes que estamos viendo en imágenes, los que son de madera, datan del año 1882, cuando se construyó esta barranca. Después vino la obra del Parque España y se pusieron nuevos pivotes ya de hormigón. Esas columnas que hay son de hormigón, pero obviamente eso era una estructura muy vieja que terminó cediendo. Hay estudios para saber cuáles son las causas, pero recordemos que desde el primer derrumbe venimos hablando de la obra de gran infraestructura que se necesitaba acá. El intendente Hapkin, que era en ese momento también, le exigía a Nación que llevase adelante la obra. Hubo compromisos, pero con el nuevo gobierno de Javier Milei va a ser la provincia quien se va a tener que hacer cargo y quien ya se ha comprometido a hacerse cargo de esta gran obra del Parque España. Es una de las 35 que nosotros anunciamos hace algunos meses. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué se sabe de esa obra? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Va a haber una licitación? ¿Están las imágenes? ¿Se puede saber qué es lo que va a haber ahí? Es una obra que forma parte del Acuerdo Rosario que firmaron el gobernador Pujaro y también Pablo Hapkin. ¿Qué es lo que está haciendo la municipalidad? La municipalidad lo que hace es el proyecto, el plano para saber qué es lo que va a haber acá. Y lo que hace provincia es poner el dinero, 21.000 millones de pesos, nada más y nada menos. Vamos a ver ahora imágenes de ese proyecto. Lo que podemos decir es que están ultimando detalles en el proyecto que tienen que presentar desde la municipalidad para que salga la licitación lo antes posible. Estamos hablando de noviembre, diciembre, ahí ya va a estar la licitación. Y en el mes de febrero era la fecha en la que debía comenzar la obra. Quizás se demora los últimos días de febrero o marzo, pero en el año 2025 va a estar comenzando esta obra, que demora 18 meses. Un año y medio. Almu, según el render, esto que estamos viendo, bueno, está esta estructura y que además tiene una extensión enorme, espiralada, esa era la palabra que buscaba en mi cabeza y no venía, una estructura espiralada, pero además el balcón, el muelle, es mucho más extenso, ¿no? 120 metros más hacia el norte de lo que tenemos ahora, que además ahora la entrada al Teatro Príncipe de Asturias está clausurada porque es lo último que se cayó en esa parte. Entonces desde ahí se va a extender 120 metros al norte. La idea es que haya un restaurante, que haya también alguna escultura, y esa escalera o ese paso espiralado en forma de caracol que comunicaría la parte de arriba, la que está donde están las escalinatas y donde está el Parque España en la parte más alta, con la parte baja que ya está más cerca del río. La idea es que haya más movimiento, que no sea una zona inhóspita, sino que haya mucha gente por ahí circulando. Por eso también quieren poner, por ejemplo, un restaurante para que tenga más vida. Sí, se trata claramente de una estructura mucho más extensa y un balcón al río más amplio también, ¿no? De lo que veníamos viendo que teníamos hasta ahora. Claro, lo que hacen es cambiar la idea original del arquitecto del Parque España, tanto del Centro Cultural como del colegio, que era el catalán Oriol Bohigas. Y hay un detalle para la licitación que es importante, porque solamente hay 3 empresas en el país que trabajan con columnas con pivotes en el agua. 3 nada más, que se van a tener que hacer cargo alguna de ellas de esta obra, una obra bastante importante en las aguas del río Paraná, en la barranca. Más o menos hay que calcular de acá hasta fin de año la licitación, y si todo funciona en los tiempos en que uno supone, un año y medio de construcción, contando desde más o menos enero del año que viene. No, estaba previsto 1 de febrero, pero seguramente se demore un poco más porque se demoró un poco este proyecto, y la licitación, desde que sale la licitación tienen unos 4 meses aproximadamente para comenzar la obra, así que puede ser finales de febrero, marzo, pero a principios del año que viene ya tendría que estar comenzando esta obra, que va a embellecer mucho más lo que es la costanera central, porque fíjate el proyecto que estamos mostrando
en imágenes. Sí, es pretenciosa, es futurista, ¿no? Ese diseño caracolado o espiralado lo da, y claramente, sobre todo, lo bueno que tiene es que es mucho más amplio, ¿no? Realmente es un balcón que se hace mucho más extenso, dijiste 120 metros más de lo que nosotros teníamos hasta esta hora, y con la certeza de que está bien cuidado, porque en el último tiempo, digamos la verdad, cada vez que íbamos ahí, o bromeábamos o decíamos, che, ojo con esto, que no se derrumbe, porque efectivamente es lo que vino pasando en los últimos años. Y lo vimos recién, siguen esas vallas que dicen peligro, no pasar. De hecho, está clausurada la entrada al teatro porque se derrumbó, es lo último que se derrumbó. Aquí se ve perfectamente la línea de lo viejo y lo nuevo. Pero, como decimos, es un gran proyecto, hubo disputa con Nación no se va a hacer cargo y finalmente es la provincia y la municipalidad las que firmaron ese acuerdo para llevar adelante la obra del Parque España. Lo vamos a seguir de cerca. Muchas gracias, Almudena. Telenoche sigue de esta manera. Volvemos a hablar de lo que sucedió en la Ruta 34, en el ingreso a Ibarlucea, choque fatal.